Perfecto, pues ahora que empezamos el webinar, como hemos comenzado, como decíamos antes, vamos a hablar de estas dos herramientas, PTT Express y Enterprise Keyboard. Esta será la agenda del seminario. Hablaremos primero de qué es PTT Express, una descripción de qué se puede hacer con él. Hablaremos posteriormente de qué se puede configurar y cómo configurarlo, con algunos ejemplos en modo vivo, ¿no? Enseñaremos una demo en unos terminales. Después hablaremos de Enterprise Keyboard y de su configuración, de cómo realizarla y qué parámetros podemos configurar. Y por último hablaremos de Enterprise Keyboard Designer, que es la herramienta que quizás no es muy conocida, lleva poco tiempo dentro de las herramientas de Zebra, que nos permite modificar el diseño de los teclados virtuales de Enterprise Keyboard. Veremos cómo funciona y veremos cuál es el aspecto, ¿no?, de la herramienta gráfica. Bien, comenzamos con PTT Express. ¿Qué es PTT Express? Bueno, pues es una de las aplicaciones de la solución de voz de Zebra Technologies de la suite que se denomina Workforce Connect. Se trata de una aplicación de comunicación tipo walkie-talkie, es decir, yo voy a tener un botón en el dispositivo, en la pantalla, que me inicie la comunicación con otro interlocutor, ¿no? Lo único que tengo que definir o que tengo que configurar o elegir al principio de esa comunicación es en qué grupo de conversación, en qué canal, podríamos decir, para establecer esa comunicación, para lanzar ese mensaje a los interlocutores que estén a la escucha en ese grupo de conversación. No hay que marcar un número de teléfono, no hay que hacer una llamada a una extensión, solamente apretar, hablar y esperar la respuesta del grupo al que estoy llamando. Otra de las herramientas que forman parte de la solución de Workforce Connect es PTT Pro, que es digamos, la solución avanzada de PTT Express, con bastantes más capacidades que PTT Express y modos de comunicación o interface de comunicación mejorados y más extensos. Y por otro lado está la solución de Workforce Connect Voice. Workforce Connect Voice es la solución de solución de voz para hacer llamadas telefónicas como si tuviéramos una extensión de nuestra centralita en el dispositivo. Podemos marcar, hacer llamadas internas, llamadas externas a través de una centralita, a través de una PBX, ¿vale? Entonces, estas son parte de las aplicaciones de lo que denominamos herramientas de productividad de Mobility DNA. PTT Express es una aplicación que viene preinstalada, es decir, viene preinstalada dentro del sistema operativo, dentro del firmware de todos los dispositivos Android de Zebra. No es una APK, no es una APK que podamos descargar de la web, instalarla en el dispositivo para utilizarla, ¿no? Siempre vendrá cargada dentro del firmware, como parte del firmware. Lo único que tendremos es que configurarla y activarla. Por defecto no viene activa, hay que activar el servicio de PTT Express. Existen varios tipos de comunicación dentro de PTT Express, no solamente lo que a lo mejor es más conocido, que es las llamadas generales o llamadas a grupos, ¿no? Por un lado tenemos esas llamadas generales, es decir, yo llamo en un canal, en un grupo de conversación y espero que varios interlocutores en ese canal de conversación escuchen mi mensaje y hagan lo que les estoy pidiendo con esa llamada. Por otro lado tenemos las respuestas privadas, o más que respuestas privadas, perdón, llamadas privadas, más que llamadas privadas, respuestas privadas. Es decir, si yo estoy en un grupo de conversación, oigo un mensaje que ha lanzado alguien ha hecho PTT, alguien ha apretado el botón y ha hecho una llamada, tengo la opción de contestar de nuevo al grupo para que todos en el grupo me puedan escuchar o hacerlo de forma privada. Es decir, tengo una diferente tecla en el dispositivo o una diferente configuración de esa tecla para hacer la llamada de grupo o la llamada privada. En el caso de que yo responda a esa llamada con una respuesta privada, solo me va a escuchar la persona que inició la conversación, que inició el mensaje. Y podemos seguir estableciendo esa llamada, esa comunicación a dos bandas de forma privada, sin que el resto del grupo que esté a la escucha en ese canal oiga la conversación. También podemos hacer llamadas a grupos a radios tradicionales, a walkies tradicionales tipo LMR, pero para eso hace falta interconectar PTT Express con una licencia de PTT Pro y además hay que añadir un gateway de radio que haga las veces de interface con las
radios que tenemos, que queremos interconectar, ¿no? Esas radios normalmente son radios digitales. El interface de usuario, si lo habéis visto por defecto, pues bueno, pues tiene todos los canales disponibles, tiene un botón de activación, es muy simple, pero este interface puede personalizarse, es decir, podemos hacerlo tan a medida de la necesidad que tenga cada uno de los operarios que van a utilizar la herramienta de comunicación. En esta diapositiva, bueno, lo que quiero enseñaros es una comparativa de funcionalidades entre PTT Express y PTT Pro. Por un lado me va a servir para describiros qué puede y cómo funciona, qué puede hacer y cómo funciona PTT Express, pero también me puede servir o me va a servir para explicaros qué funcionalidades avanzadas tiene PTT Pro. Empiezo de arriba a abajo en cada una de las líneas y las voy comentando. PTT Express no necesita un servidor intermedio. Las comunicaciones se realizan de dispositivo a dispositivo. No hay ningún servidor intermedio que guarde la comunicación y la retransmita al otro interlocutor. En el caso de PTT Pro sí es necesario un servidor que establezca estas conexiones, estas comunicaciones. En PTT Express tenemos un máximo de 63 usuarios que pueden estar recibiendo llamadas, cuando el límite de PTT Pro son hasta 50.000, hasta más de 50.000 usuarios conectados al sistema. En cuanto a comunicaciones, PTT Express se basa en una comunicación dentro de la misma subred inalámbrica, es decir, las comunicaciones siempre serán Wi-Fi. No podemos utilizar PTT Express en una red móvil, en una red 4G, 3G, y siempre lo vamos a hacer dentro de la misma VLAN, dentro de la misma subred de esa red inalámbrica. En el caso de PTT Pro, pues usamos Wi-Fi, 3G, 4G, todas las opciones de comunicación disponible. En PTT Express no tenemos opciones de mandar mensajes, en PTT Pro sí. PTT Express solamente funciona en dispositivos Android de Zebra. En el Pro podemos instalarlo tanto en equipos Zebra como no Zebra y con diferentes sistemas operativos. Hay una similitud, podemos configurar o habilitar o expandir un poco las capacidades de PTT Express hacia PTT Pro para interconectar subredes, es decir, podemos tener varias redes PTT Express que se interconecten entre ellas con PTT Pro. Podemos hacer ese tipo de configuración. El protocolo de comunicación, o más que el medio de comunicación dentro de PTT Express, es a través de multicast, es decir, la red inalámbrica debe permitir multicast como protocolo dentro de sus capacidades. Si en esa red inalámbrica el protocolo multicast está deshabilitado, PTT Express no va a funcionar. En el caso de PTT Pro, pues bueno, cualquier red es posible. Lo que decíamos, el firmware es donde está PTT Express incluido. Podemos generar mensajes pregrabados en ambos sistemas. No tenemos control de posición, no podemos enviar a través de PTT Express una información sobre ubicación del dispositivo o la persona que lo está utilizando, cuando en el Pro sí. Hasta 32 grupos de conversación, que lo hemos comentado antes. No hay herramientas de reporting de cómo se está utilizando la herramienta. Si hay herramientas de diagnóstico, de corrección de errores o de búsqueda de fallos, pero no de reporting y de analíticas. Y es una herramienta que no se puede introducir un usuario y contraseña para configurarlo en función de quién seamos, ¿no? de esas credenciales, cuando en PTT Pro sí podemos hacerlo, ¿no? Entonces, con esto describimos un poco qué es PTT Express y qué puede hacer y qué diferencias hay con PTT Pro. Bien, vamos a hablar ahora del licenciamiento de PTT Express. Hasta ahora la utilización de PTT Express no tenía un coste añadido, más que el del propio dispositivo. Era una herramienta incluida dentro del firmware, como hemos dicho, que únicamente tienes la posibilidad de usarla o no usarla. Ahí está a tu disponibilidad, ¿no? Bien, con el objeto de dar un poco más de soporte a grandes despliegues o grandes despliegues de PTT Express, donde PTT Pro, por sus capacidades, sus características, se quede un poco grande, no hagan falta las capacidades de comunicación que tiene PTT Pro,
pues se ha optado por, a partir de julio de este año, el pasar a un modo de licenciamiento para PTT Express también, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué va a pasar a partir de julio del 2020? La versión que tengo yo en el dispositivo se va a actualizar a una nueva versión y me va a pedir una licencia. No. Como se ha definido, es que a partir en equipos nuevos que se compren a partir de julio del 2020, la versión incluida dentro del firmware de esos equipos, que será PTT Express versión 3.1.46, como viene ahí arriba, o superiores, obviamente irán evolucionando, esas licencias, perdón, esa aplicación, esa versión de aplicación PTT Express va a necesitar para funcionar una licencia. Si no introducimos una licencia en el dispositivo para hacer uso de la aplicación, nos saltará un mensaje como el que veis en pantalla, ¿no? De se requiere una licencia para la utilización de PTT Express. Por otro lado, en actualizaciones de firmware nos pasará lo mismo, es decir, en actualizaciones de seguridad, de parches y de seguridad dentro de nuestra web de soporte a partir de julio del 2020, si la cargamos en nuestro dispositivo y viene embebido, viene dentro la versión de PTT Express superior, igual o superior a esta versión, nos va a pedir una clave de licenciamiento para utilizarla. ¿Vale? La clave de activación de esta licencia la podemos gestionar de diferentes maneras. Bien, la introducimos de forma manual, es decir, compramos la licencia, nos llegará el mensaje de correo electrónico con cómo activarla y lo hacemos de forma manual a través del License Manager que está dentro de las aplicaciones del dispositivo. O si lo queremos hacer de forma más global, más automática, por decirlo de alguna manera, pues utilizamos o StageNow, un MDM o un propio servidor local de licenciamiento que también existe. No es muy conocido, pero se puede instalar un servidor de licencias dentro de la infraestructura del cliente para gestionar no solamente la licencia de PTT Express, sino otras licencias de herramientas Zebra. Para los que estéis interesados en obtener información de qué coste, ¿no? De cuánto cuesta, cuánto vale una licencia de PTT Express a partir del 1 de julio de 2020, o para pedir una licencia de evaluación para probar PTT Express antes de comprarlo, tenemos licencias de 90 días, por favor contactar con vuestro Channel Account Manager que os lleve como canal, como partner, ¿no? Todos los detalles los tenéis de este cambio en el tema de licenciamiento de PTT Express, los tenéis en el boletín, en el PMB que aparece ahí en pantalla, el 10.400. O sea que os recomiendo que lo leáis. Si tenéis alguna duda, pues bueno, podéis recurrir a nosotros y vamos aclarando. Bien, pues vamos a ver qué se puede configurar y qué capacidades se pueden retocar dentro de los parámetros de PTT Express. El interface de comunicación, el interface de usuario es el que aparece ahí a la derecha. Tú puedes manualmente activar o desactivar el servicio de PTT Express. Puedes seleccionar el canal o el grupo de conversación donde quieres establecer la comunicación y bueno, pulsas la tecla dedicada a PTT y estableces la comunicación. Pero se puede ir más allá, ¿no? Como decíamos, podemos crear hasta 12 perfiles diferentes, 12 perfiles que pueden contener hasta 32 grupos de conversación o 32 canales en cada uno de los perfiles. Y cada uno de estos perfiles puede tener desde nombres diferentes, características de configuración diferentes, botones diferentes, aspecto diferente, ¿vale? No tenemos por qué en cada uno de los perfiles tener 32 grupos de canales también asignados. Podemos tener los que sean necesarios en cada momento, ¿no? La configuración de PTT Express reside en un fichero tipo XML, como el que tenéis ahí abajo, que es ptt-settings.xml, y está en la ruta que también veis dentro de la carpeta Enterprise, ¿vale? Dentro de la carpeta que con un Enterprise Reset no se borra, ¿vale? Si hacéis un Factory Reset sí, si hacéis un Enterprise Reset, todo el contenido de la carpeta Enterprise no se borrará. Bien, algunas de las opciones que podemos, algunos de los parámetros que podemos configurar dentro de PTT Express. Pues podemos habilitar o deshabilitar el interface directamente, totalmente, por decirlo así, que PTT Express no se vea. En el fichero de configuración por defecto no viene la instrucción que permite deshabilitar
PTT Express totalmente, pero en la guía de usuario que está dentro de nuestra web de soporte sí tenéis la instrucción, sí podríamos añadirla en el fichero de configuración. Podemos habilitar o deshabilitar el servicio, es decir, ese botoncito que aparecía arriba a la derecha para habilitarlo. Podemos definir qué tecla nos permite cambiar entre perfiles. Imaginad que no tenemos el dispositivo en la mano, lo tenemos guardado en un bolsillo y queremos cambiar mediante una pulsación de una tecla del terminal el cambiar de un perfil a otro. ¿Vale? Eso lo podemos hacer y definir qué tecla va a hacer ese cambio de perfiles. Podemos configurar las direcciones IP de los grupos de multicast y de unicast. Unicast se utiliza en la llamada privada, en esa respuesta privada que hemos hablado antes. Ajustes de jitter. Podemos dar nombre a los perfiles, algo que sea más descriptivo de qué utilización le voy a dar ese perfil. Y además que ese nombre de perfil nos venga dado con un feedback audible. Es decir, si tenemos asignado una tecla, el supuesto de antes, si tengo el terminal metido en un bolsillo y voy a cambiar de perfil mediante una tecla, tengo el auricular en la oreja y no voy a ver la pantalla, no sé en qué perfil voy a estar. Pues podemos activar el que nos cante, el que nos diga en qué perfil estoy. Nos diga perfil 1, perfil 2, perfil almacén, perfil ingeniería, el que sea. ¿Vale? Podemos definir también si queremos permitir el escaneo de canales. Yo puedo en un perfil poner más de un canal y puedo decir si un canal va a ser el que voy a estar permanentemente a la escucha y hasta que no seleccione otro no voy a poder hablar por él, no voy a poder escuchar conversaciones por él, pero también puedo decirle que esos otros canales que no son el habitual, si existe una comunicación, escuche la comunicación. Estaría haciendo un escaneo de canales, un escaneo de grupos de conversación. Puedo definir prioridades en cada canal. Si tengo varios canales a la escucha y hay una conversación simultánea en dos grupos diferentes, en dos canales diferentes, el que tenga mayor prioridad dentro de mi fichero de configuración es el que escucharé. Cuando acabe la conversación de ese grupo de conversación con mayor prioridad, escucharé la conversación del grupo de menor prioridad. ¿Vale? O sea, puedo estar aunando la característica anterior, escuchando o pudiendo escuchar varios canales constantemente y que yo escuche el audio, yo escuche la conversación del que tiene mayor prioridad si hay varias simultáneamente. Y bueno, y las teclas de PTT, las teclas para realizar la llamada a grupo o la llamada privada, pues pueden ser las laterales del equipo, alguna que no se utilice, o incluso puedo definir teclas tipo software, tipo botón en la aplicación. Para el resto de parámetros y de configuraciones tenéis la guía de usuario que viene muy, muy bien explicado y muy completa. Muy bien, pues vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a pasar al demo time. Por un lado os quiero enseñar cuál es el aspecto del fichero XML por defecto dentro de los terminales. Yo lo he descargado en uno de los terminales que tengo aquí conmigo. Como veis, estructura habitual, XML, con sus tags, cada uno de sus parámetros, con sus descripciones. Lo bueno que tiene el fichero original, el fichero por defecto de PTT Express, cuando lo descargamos del dispositivo, es que vienen embebidas las descripciones de esos parámetros. Es un poco más farragoso el aspecto del fichero, pero es útil a la primera vez que estáis haciendo cambios pequeños para ver cómo funciona PTT Express. Si no hacéis, o sea, si no utilizáis la descripción que viene aquí en el propio fichero, la guía de usuario, como os decía antes, ¿no? Yo lo que he hecho es, en esta otra pestaña, he quitado todas las descripciones para que tengan un aspecto bueno, más fácil de ver para todos. Donde vemos en el fichero de configuración, tenemos un apartado que esta parte de aquí arriba son todos los parámetros de configuración generales de PTT Express. Después tenemos la lista de perfiles de los que hemos configurado. En este caso tenemos 3 perfiles. Este que veis aquí entre las dos etiquetas, profile. Profile número 1 con un nombre, en este caso no tiene nombre, que está activado con unas características del perfil determinadas y con una lista de canales determinado. En este caso tenemos los 32 que vienen siempre por defecto. Después tenemos el perfil 2, que yo lo he renombrado y le llamo planta 1, que no está habilitado, es decir, está en el fichero, pero yo no lo voy a ver cuando activo PTT Express.
Y por otro lado tengo otro perfil número 3, que se llama planta 2, que tampoco está habilitado, tiene una serie de características y que tengo 3 canales configurados. Bien, lo que vamos a hacer primero es, bueno, os enseño el entorno de pruebas. Estos son 2 terminales para que veáis que están, vamos a ver si están vivos o no. Sí, están vivos. A la izquierda tengo un TC57, a la derecha tengo un TC52. ¿Vale? Veis ahí el movimiento. A ver, que activo el servicio en los dos. ¿Vale? Los tengo configurados, los tengo conectados a una red inalámbrica. Obviamente estoy en casa, no estoy en oficina. Que he permitido comunicación multicast, es decir, por defecto una red inalámbrica no permite multicast. Hay que verificar que el protocolo está activo, si no, no va a funcionar. Yo lo he habilitado y bueno, pues os voy a enseñar cómo hacer las primeras pruebas. Lo que vamos a hacer ahora es, está habilitado el perfil. Vamos a, por ejemplo, quitarle canales para que veáis también cómo se cargan configuraciones. Le he dejado todo igual, salvo que en la ventana principal le voy a dejar solamente 10 canales. ¿Vale? ¿Cómo le introduzco el fichero de configuración XML? Bueno, pues a través de ADB, el fichero, o sea, perdón, el terminal T57, el que está a la izquierda, lo tengo conectado por USB. El TC52, que está a la derecha, lo tengo conectado por Wi-Fi. A través de ADB también, pero por conexión inalámbrica. Entonces, con esta instrucción le mando el fichero ptt settings a la carpeta donde se instala el fichero. Vale, voy a subir el volumen para que si suena un poquito más, veáis cómo se escucha cuando se introduce la configuración. Vale, no ha funcionado porque no he mandado el fichero correcto. Vale, pues lo que hacemos, copiamos toda la configuración y tengo otra pestaña por aquí, que es como se llama realmente el fichero, ptt settings. Lo guardo y vemos para cargarlo otra vez. ¿Vale? ¿Veis en el terminal de la izquierda cómo se ha cargado la configuración? Es de forma instantánea. Cuando el fichero entra en esa carpeta, ptt express lo reconoce y carga la configuración que viene dentro. Es algo instantáneo. Como habéis visto, se ha puesto automáticamente Enable. Por defecto no viene Enable, lo he hecho yo con la mano. Y ha dejado 10 canales en la ventana de presentación inicial. Vale. Vamos a hacer algún cambio más. Por ejemplo, vamos a activar el perfil número 2, que se llama planta 1. Ponemos aquí un true. Y vamos a poner aquí un true en el perfil número 3. Lo guardo y lo envío. ¿Vale? Como veis, ha cambiado parte del interface de arriba, donde estoy seleccionando todavía el primer perfil, pero me aparece una flecha donde me indica que tengo un perfil adicional. Si yo muevo hacia la izquierda, tengo el perfil planta 1 y tengo el perfil planta 2. Por ejemplo, si yo selecciono hablar por el perfil planta 1, lo marco, estoy a la escucha en el canal denominado almacén, que si veis en la parte izquierda arriba, realmente es el canal 2. Luego en el otro terminal voy a poner también el canal 2, hago una llamada, aprieto el PTT, vale, se me acopla aquí un poco y veo que hay una conversación en el canal almacén. Corto. Si yo hago doble clic en el terminal de la izquierda, como veis la notificación de arriba a la izquierda aparece con un circulito. Significa que estoy haciendo una llamada privada. Cuando yo recibo la llamada por el grupo de conversación y activo la llamada privada, puedo contestar solamente a ese interlocutor que originó la llamada. ¿Vale? Lo dejo así, pero también tengo el grupo todos y el grupo cajas en modo escaneo. Yo me pongo en el terminal que tengo a la derecha, en el canal 1, que realmente en el de la izquierda es el que se llama todos, hago una llamada y escucho la conversación por el canal todos. Como veis, no se ha cambiado al canal todos, porque hay un parámetro que se dice puedo responder o no puedo responder, ¿no? Si hago una llamada por el canal 3, que es cajas,
Sí me permite cambiar a ese canal y podría seguir la conversación en ese canal cajas, ¿vale? Y vamos a hacer un cambio más si seguimos adelante para que veáis que las funcionalidades de PTT Express pues son buenas, ¿no? No es el típico interface de usuario que vemos por defecto. En el perfil planta 1 vamos a elegir ¿dónde estás? Aquí está. Vale, por defecto viene para utilizar las teclas mecánicas, las teclas hardware del terminal para realizar la llamada, pero puedo ponerle botones. Si yo cargo el fichero de nuevo, se carga la configuración, lo he cambiado en el perfil 1, perfil 2 planta 1, y si lo activo, en lugar de tener solamente las opciones de PTT con los botones laterales, tengo dos botones en pantalla. Puedo liberar esos botones para otro uso. Tengo la llamada de grupo, y la llamada privada en dos botones en pantalla. Las opciones de configuración son bastante avanzadas, ¿vale? Así que darle tiempo y preparar un entorno que pueda utilizarse adecuadamente en alguno de vuestros clientes. Bien, seguimos adelante. Vamos a hablar ahora de Enterprise Keyboard, otra de las herramientas de Mobility DNA. ¿Qué es Enterprise Keyboard? Es el teclado virtual para dispositivos Android de Zebra, en este caso, que intenta, bueno, pues, reducir el gap que hay con los teclados genéricos dentro de Android, ¿no? En el entorno profesional no siempre se utiliza el teclado de la misma manera que lo usamos habitualmente en nuestro día a día, ¿no? Intentamos adaptarnos a las necesidades que nos habéis pedido o que nos piden nuestros clientes, ¿no? En esos teclados virtuales. Realmente no es un único teclado virtual, sino son varios. Podemos tener varios diseños y que podemos hacer un desplazamiento lateral por ellos para tener teclado numérico, un teclado QWERTY, un teclado de símbolos o incluso una tecla de escaneo grande, ¿no? En pantalla. Podemos reprogramar, podemos hacer remapeo de teclas. Tenemos un diccionario personalizable, no tiene por qué ser el diccionario de Google. Podemos incluir nuestras propias palabras o acrónimos, que luego veremos. Y Enterprise Keyboard es una herramienta que viene preinstalada en equipos Android con versiones 7 o superior, Nougat o superior, pero no viene ahí la salvedad es que vienen todos los dispositivos menos en los entry level de Zebra, que en este caso es TC2025. Para versiones inferiores de Android, en equipos que tengan versiones inferiores a 7, existe la APK dentro de la web de soporte y podemos cargarla desde allí para utilizar en terminales que tengan Android inferior. A fecha de hoy, la versión que está disponible en la web o que está disponible en el firmware es la 3.4 y todos los detalles los tenéis ahí en Tech2. Podéis tener el enlace cuando os enviemos la presentación. Este es el aspecto de Enterprise Keyboard. Como veis, en la parte superior del teclado tenemos 4 pestañas. Por defecto tenemos 4 pestañas que nos dan acceso a un diseño tipo teclado numérico, a un teclado QWERTY, que es el que está seleccionado, a uno de símbolos o a una tecla de escáner, como veis en el centro. ¿Para qué puede ser útil esta tecla grande en pantalla para activar el escáner? Pues en aquellas situaciones donde el terminal lo sujetamos, lo agarramos de una manera diferente a lo habitual y no nos llega el dedo a la tecla lateral de escáner, pues bueno, tenemos casi media pantalla para poder activar el escáner y hacer la lectura del código de barras. En la figura de la derecha veis tenemos posibilidad de tenemos teclas alternativas. Esas teclas alternativas que están remarcadas en el cuadro rojo son teclas que si mantenemos la tecla principal nos activan después de unos milisegundos, un instante, la tecla alternativa. ¿Qué nos permite esto? Tener en un mismo teclado doble configuración de teclas posibles. Con esto lo que hacemos es evitar el desplazarnos a otro de los diseños, a otro de los perfiles del teclado virtual para ir pues, a los números o a algunos símbolos o a algunos caracteres de puntuación y demás, ¿no? Como os decía, esos son los cuatro diseños que vienen por defecto en Enterprise Keyboard y las que están remarcadas son las teclas que podemos remapear. Podemos remapear 4 teclas en el teclado QWERTY, podemos remapear
una tecla en el teclado, perdón, 4 teclas en el QWERTY, una en el, lo diré bien, 4 teclas en el numérico, una en el QWERTY y una en el de símbolos, donde aparecen, por ejemplo, los emoticonos que podemos introducir, ya sea un carácter normal, un código Unicode o, como vienen en esos ejemplos, una tabla completa de emoticonos si queremos dar esa posibilidad al usuario. Vamos a ver qué cosas se pueden configurar y cómo configurarlas. Para activarlo, Enterprise Keyboard, como decía, viene preinstalado pero no viene activado. Para activarlo de forma manual podemos ir a las opciones de teclado virtual dentro del apartado de idiomas e introducción de texto, o podemos configurarlo y activarlo a través de Stage Now con los perfiles de UI Manager y de Enterprise Keyboard Manager. Con eso podemos hacer toda la configuración posible, o a través de un MM. Y algunas de las posibilidades que podemos habilitar o deshabilitar son las que vemos ahí en la pantalla, que las veremos a continuación. En cuanto a diccionarios personalizables, como os decía, podemos añadir nuestro propio diccionario. Es útil, por ejemplo, crear un diccionario de acrónimos. Si empezamos a teclear las letras del acrónimo de la frase o de las palabras que queremos completar en un cuadro de texto, el propio diccionario será una de las sugerencias que nos ponga para completar la frase completa. ¿Con esto qué hacemos? Ahorrar tiempo, ¿no? Mejorar un poco la productividad. Si en lugar de poner 4 palabras seguidas ponemos 4 letras, porque siempre se van a poner las mismas 4 palabras, creamos un diccionario, puede ser muy sencillo, con pocas líneas, y lo distribuimos a todos los dispositivos, ¿no? Podemos utilizar para ello Stage Now, un MDM o cualquier otra herramienta que despliegue la configuración de Enterprise Keyboard. Y bueno, a la derecha veis el ejemplo de dónde configurar el remapeo de teclas. Bien, os enseño dónde se pueden configurar algunas de estas opciones. Lo vemos en el mismo terminal que tenía conectado antes. Para activarlo lo voy a hacer obviamente de forma manual. Vamos a Settings, nos vamos a System, Language and Input. Por defecto viene el teclado genérico, que es el Keyboard. Y para añadir Enterprise Keyboard lo que hacemos es ir a Manage Keyboards, o si lo tenéis en castellano su traducción, y activarlo. Por defecto veis que Enterprise Keyboard no viene activo. Lo activamos, nos dice que el teclado no va a estar disponible si no está desbloqueado el teléfono, el terminal. Vamos para atrás y dentro de las opciones de Enterprise Keyboard, estas son las que nos aparecen. En preferencias, todas las que he comentado rápidamente en la slide anterior, podemos hacer que la primera letra de cada palabra se ponga en mayúscula, podemos introducir un punto y un espacio con una doble pulsación del espacio. Esto es, pues bueno, a veces es útil para ahorrar un poquito de tiempo. Que vibre cuando pulsemos, que suene cuando pulsemos, que haya una especie de lupa, ese pop-up cuando se pulsa la tecla, una especie de lupa sobre el teclado, sobre la tecla que estamos pulsando, para estar seguros de qué tecla estamos pulsando cuando las teclas son pequeñas, activar la entrada por voz, presentar la tecla de escaneo, elegir si queremos el teclado numérico o el teclado tipo. Dentro del teclado tipo numérico podemos elegir si tiene formato tipo calculadora o tipo teléfono, ¿no? Donde están los números configurados en esa pestaña. Podemos habilitar que se vean las pestañas superiores de cambio de teclado, cambio de diseño, y podemos habilitar o deshabilitar cuáles de los diseños queremos ver. O sea, si es una introducción continuamente de números y no queremos ver nunca caracteres, pues deshabilitamos alfanuméricos, símbolos y bueno, en la pantalla anterior, desactivaríamos la tecla, la opción de escáner. Lo que nos dejaría, por ejemplo, es un teclado. Si cambiamos, vamos a hacerlo por defecto, activamos para que Enterprise Keyboard sea el teclado por defecto, lo diré. Yo creo que al final no lo he activado. Vale, quitamos Keyboard. Nos quedaría, volvemos a configurar, Virtual Keyboards, Enterprise Keyboard, preferencias, Tab Configuration, dejamos solamente el numérico y veríamos un teclado así. Bueno,
pues nos faltaría por quitar la tecla, el diseño de escáner, ¿no? La tecla de escaneo. Pero podemos tener solamente un teclado numérico que, para la operativa que estamos utilizando, pues sea más que suficiente. ¿Vale? El resto de opciones os dejo vuestro tiempo para que las analicéis con premura, ¿no? Bien, vamos a seguir. Por último, vamos a repasar rápidamente lo que es Enterprise Keyboard Designer. Es una herramienta que lleva realmente poco tiempo disponible. Se trata de un diseñador, ¿no? de una herramienta gráfica para el diseño de los layouts de los diferentes tipos de teclado virtual de Enterprise Keyboard. ¿Vale? Es un interface gráfico con opciones tipo drag and drop, donde perfilamos nuestro teclado, teclado virtual y vamos añadiendo teclas a ese teclado virtual. Añadimos, obviamente, las que van a ser necesarias para la operativa de nuestro cliente. Si queremos crear un teclado virtual de solo funciones, pues creamos uno de solo funciones, porque no hace falta introducción de números o de letras, ¿no? Podemos generar o podemos controlar el tipo de fuente, el color de la fuente, el tamaño de la letra. Si queremos poner imágenes en esas teclas, si queremos darle un nivel de transparencia u otro. Y podemos crear hasta 20 perfiles diferentes, diseños personalizados en un fichero que se llama fichero de definición. Es el fichero que cargaremos dentro del terminal, donde dentro irán englobados hasta 20 diseños diferentes de teclados virtuales. Este fichero de definición lo cargaremos en el terminal y serán las aplicaciones que hagan uso de esos teclados, de esos diferentes teclados, los que llamen al diseño adecuado en cada proceso. Es decir, a través de una llamada de un intent dentro de la aplicación, llamaremos al teclado virtual que corresponda en cada momento. Si tenemos una aplicación con 20 pantallas, donde en 10 de ellas hace falta un teclado virtual, pero diferente en cada caso, haremos una llamada al teclado correspondiente en cada uno de esos submenús. ¿De acuerdo? Versión actual, a fecha de hoy, es la versión 1.4 y como requisitos, pues un poco también los de Enterprise Keyboard de las últimas versiones. En cuanto al sistema operativo del terminal, Android 7 o superior. La versión de Enterprise Keyboard como tal tiene que ser la 3.2 o superior. Recordad de dispositivos anteriores, a fecha de hoy está la 3.4 y a nivel de sistema operativo en el PC que usemos para instalar la herramienta gráfica, pues cualquier tipo de Windows 7 en adelante. Todos los detalles en TechDocs. Estos son algunos de los aspectos que puede tener ese diseño de teclado virtual. Como veis, está bastante mejorado respecto al teclado genérico de Enterprise Keyboard. Y este es el aspecto de la herramienta gráfica, ¿vale? No voy a entrar en detalles de cómo manejarla porque tiene bastante tiempo para dedicarle a su utilización. Está muy bien explicado en la guía de utilización, incluso en las descripciones de cada uno de los componentes, pero lleva tiempo el obtener un teclado virtual que después podemos reutilizar, obviamente, en otros terminales y también en otros clientes si nos dedicamos un tiempo a diseñarlo. Para que veáis el aspecto real de la herramienta, este es Enterprise Keyboard Designer instalado en mi PC. Y bueno, iríamos a importar un nuevo proyecto o crear un proyecto nuevo. Voy a crear uno nuevo, le doy un nombre al diseño. En realidad esto lo que estoy haciendo es crear el perfil de definición, el fichero de definición, Enterprise Keyboard, adelante. Y lo primero que nos pregunta es ¿para qué tipo de dispositivo vamos a crear este diseño nuevo? Tenemos todos los terminales disponibles a fecha de hoy de Zebra. Elijo, por ejemplo, un TC8000 o un 8300, nos da igual. Y nos sirve para, lo veremos aquí, para ver el formato realmente de la pantalla, es decir, las dimensiones físicas de la pantalla. Tenemos ya creado dentro del proyecto, tenemos un layout, es decir, uno de los teclados virtuales. Vamos a poner teclado número 1. Y estoy diseñando un teclado virtual para TC8000 en este formato, ¿vale? ¿Qué haremos primero? Diseñar dónde va a estar el teclado, realmente el layout, las dimensiones que queramos. Le doy a
salvar el layout, salvar el perfil, y en este layout lo que haremos después es ir incorporando teclas a ese teclado virtual. Alfabéticas o funciones, nos da igual. Cada una de estas teclas podemos cambiar sus propiedades en este cuadro de aquí, en este botón, propiedades del botón. Posición y dimensiones, qué va a contener, qué colores vamos a utilizar, qué fuente vamos a utilizar, qué acciones va a hacer esa tecla. Obviamente, si ponemos una tecla A, pues que mande una tecla A, ¿no? Si queremos tener una previsualización, si queremos añadir una imagen, en lugar de poner A, que haya una imagen de la tecla que va a mandar A. Y en cuanto al layout, propiedades y dimensiones las tenemos en el cuadro de la derecha. Una vez que tenemos... ¿Sí? Una pregunta, ¿es posible ponerlo en horizontal? Hay una pregunta. Es decir, si Sí. el terminal en landscape se puede diseñar un teclado también en Sí, vertical. exacto. A la hora de preparar ese fichero de definición, ese proyecto, cuando hemos elegido el tipo de dispositivo, lo que nos preguntará es si quieres tenerlo en formato apaisado o en formato vertical, para ver la pantalla cómo quedaría, y después este layout de aquí yo lo he hecho en la parte inferior en formato apaisado, pero puedo dibujarlo en el lado de forma vertical en un lado de la pantalla. Eso, una vez que diseñamos nosotros el rectángulo que va a albergar las teclas, lo podremos poner en cualquier parte de la pantalla. Okay. Podemos jugar también con la transparencia de ese teclado, como por ejemplo se puede manejar la transparencia en aplicaciones tipo emulación. También podemos manejar para que se siga viendo la parte de la pantalla principal y superponer lo que son las teclas. Y una vez que acabamos el diseño del teclado, salvamos el proyecto y nos creará un fichero, en este caso Enterprise Keyboard.encrypted, que mandaremos al terminal y que será el que llamemos de nuestra aplicación. No voy a explicar mucho más de Enterprise Keyboard Designer porque necesitaría un webinar entero para explicarlo. Así que me paso, dejamos un minutito, un par de minutos a ver si hay alguna pregunta. Por mi parte he Sí, terminado con... hay otra pregunta sobre los TC20 y TC25, no vienen por defecto, pero se puede instalar. Esa es la Vale. pregunta. No, en la gama de entrada de Zebra y más concretamente en el TC2025 no viene preinstalado y no se puede preinstalar, no se puede instalar desde una APK que tengamos. Otra pregunta es si el programa es gratuito y viene con el dispositivo o requiere alguna licencia. No sé a qué se refiere a refiere. Enterprise Keyboard, Enterprise Keyboard viene con el equipo, viene dentro del firmware, no necesita licencia, viene incluido, lo único que hay que activarlo. Viene con el equipo excepto con el TC20, por ejemplo. Eso es, sí. La salvedad es en el equipo gama de entrada, ¿no? Que es en este caso TC2025. De acuerdo. Vale. De momento no tenemos No hay más ninguna más pregunta. No. Vale. Pues nada. Nada, agradeceros vuestro tiempo, hacer un recordatorio del evento para canal, que normalmente se hace por estas fechas y que normalmente es presencial, pero por razones obvias este año va a ser de forma virtual, lo vamos a llamar Zebra EMEA Virtual Partner Conference, se realizará el 23 de junio de 9 a 3:30 de la tarde. Ya está abierto el plazo de inscripciones, los tenéis en Partner Gateway para inscribiros y bueno, es que os sirva un poco de recordatorio el que tenéis todavía tiempo para inscribiros y participar, ¿no? Este 23 de junio en el evento que celebraremos para todos vosotros. Así que si no hay ninguna pregunta más, por mi parte he terminado. Gracias a todos por vuestro tiempo y nada, nos escuchamos en el próximo webinar. Un saludo, hasta luego.